Compartiremos en esta oportunidad la fisiopatología de los estados hiperandrogénicos. Soy el doctor Pablo Ferrada, médico clínico y endocrinólogo, docente del área de endocrinología, metabolismo y nutrición de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo, miembro de la Sociedad de Endocrinología y Metabolismo de Mendoza y médico de staff del Servicio de Enfermedades Endocrino-Metabólicas del Hospital Central de Mendoza, Argentina. Definiremos al hiperandrogenismo, haremos referencia a la fisiología de los andrógenos en la mujer, como así también la clasificación de los estados de hipersecreción. Dividiremos a su origen en ovárico, adrenal y otras causas. Haremos referencia a su etiología según la edad de presentación, las manifestaciones clínicas y una breve referencia a los tratamientos farmacológicos. Los estados hiperandrogénicos son cuadros clínicos caracterizados por presentar una oferta androgénica superior a los órganos diana y determinados estos por una síntesis y o secreción excesiva glandular e incremento endógeno de estas hormonas, como así también su administración exógena, anomalías en el transporte de andrógenos determinados por reducción de su globulina transportadora y aumento de su biodisponibilidad, y aprovechamiento periférico mayor a partir de una sensibilidad incrementada a los mismos. Finalmente, un mecanismo infrecuente puede corresponder al bloqueo de su transformación en estrógenos en la carencia de la aromatasa. Los andrógenos son hormonas esteroideas derivadas del colesterol de 19 carbonos. Sus efectos ocurren a través de dos mecanismos: la activación del receptor androgénico y la conversión a estrógenos y activación de sus respectivos receptores. Obtenemos así, por acción de aromatasa, el estradiol a partir de la testosterona y la estrona a partir de la androstenediona. La producción se realiza en el ovario, en células de la teca interna, en la glándula adrenal en su capa reticular y a nivel periférico, ya sea piel, grasa, hígados y en menor grado la glándula mamaria, el hueso, el tejido muscular y el sistema nervioso central a partir de la conversión de otros precursores circulantes. La testosterona es el principal andrógeno circulante y junto con la dihidrotestosterona son los andrógenos más potentes. El valor normal de su secreción oscila entre 0,2 a 0,3 miligramos por día. El 50% proviene de conversión periférica, un 25% ovárica y un 25% restante suprarrenal. Circula unida a la SHBG con una unión de alta afinidad y presenta una fracción libre del 1 al 2%. La dihidroepiandrosterona no presenta actividad androgénica por sí misma y se convierte en forma periférica a andrógenos potentes. Se secreta en un 90% en origen adrenal. La androstenediona no presenta actividad androgénica y proviene un 50% de secreción ovárica y un 50% adrenal. Y finalmente, el androstenediol o androsterona es un metabolito androgénico de la dihidrotestosterona y se corresponde a productos terminales. El ovario produce tanto testosterona como androstenediona, al igual que la DEA, la cual va a metabolizarse a androstenediona. En el caso de la glándula adrenal tendremos la secreción de DEA-sulfato y DEA, las cuales se convertirán a androstenediona, y estas junto con la testosterona son también secretadas en forma directa. A nivel de los tejidos periféricos, la androstenediona se convertirá a testosterona por acción de la 17-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa y la testosterona por metabolismo de la 5-alfa reductasa constituirá la dihidrotestosterona. Estas pasarán a circulación y en conjunto con la androstenediona actuarán en los tejidos
andrógenos sensibles. En este momento mostramos en relación a la síntesis de andrógenos las fuentes de estos, siendo el origen adrenal la principal fuente en el caso del sulfato de DEA, la testosterona en un 25% de origen adrenal y un 25% ovárica para un restante de conversión periférica, y en el caso de la androstenediona tenemos un 50% de origen ovárica y 50% de origen adrenal, salvo en la fase progestacional donde se incrementa su origen ovárico. Como vemos entonces, la testosterona se encuentra fundamentalmente circulando unida a proteínas, quedando solamente una fracción libre del 1 al 2%. Lo hace principalmente en relación a su unión a la SHBG de forma alta especificidad, de alta afinidad y de baja capacidad de transporte. En un tercio de su concentración se une a la albúmina y esta, junto con la fracción libre, constituye la denominada testosterona biodisponible. La globulina fijadora de hormonas sexuales o SHBG es una glicoproteína que se fija a las hormonas sexuales, específicamente a la testosterona y el estradiol, inhibiendo la acción de estas últimas. El gen responsable de su codificación está localizado en el cromosoma 17. Se produce principalmente en el hígado, aunque también se origina en el cerebro, en el útero, en los testículos, en las células de Sertoli y en la placenta. Esta se incrementa frente a la elevación de los estrógenos, como es en el embarazo o en el consumo de alcohol, por acción de la T4 en el hipertiroidismo, por disfunción hepatocelular, en el envejecimiento en los varones, por el uso de drogas como las tiazolidinedionas, el tamoxifeno, los antiepilépticos, los anticonceptivos, infecciones crónicas como es el HIV o la hepatitis C, frente a polimorfismos de la misma o pérdida importante de peso en la anorexia nerviosa. Disminuye la SHBG en la obesidad, en los hiperandrogenismos, como es el síndrome de ovario poliquístico o los andrógenos exógenos, frente al hiperinsulinismo, como es en la diabetes, la hiperprolactinemia, incremento del factor insulinosímil tipo 1 en la acromegalia, el hipotiroidismo, el hipercortisolismo, ya sea endógeno o exógeno, frente a drogas como los inhibidores de la tirosinquinasa, en el síndrome nefrótico y frente a polimorfismos de esta globulina. Las concentraciones de testosterona comienzan a aumentar en las niñas entre los 6 y 8 años, cuando la maduración de la zona reticular adrenal da lugar a la mayor producción de sulfato de DEA, lo que va a determinar el inicio de la adrenarquia. La producción cíclica de testosterona por los ovarios se inicia con la aparición de la ovulación, donde las concentraciones llegan a un pico máximo en la mitad del ciclo y se mantienen elevadas durante la fase lútea, con una variación diurna caracterizándose por concentraciones más elevadas en la mañana. Las concentraciones máximas de testosterona ocurren en la tercera y cuarta década de la vida, seguidas por una disminución constante tanto en la testosterona como sus precursores a medida que la edad avanza. La aromatización de la testosterona a estradiol se produce en los ovarios y en los tejidos extragonadales, siendo estos últimos la fuente principal de producción de estrógenos después de la menopausia. En la mujer posmenopáusica, la tasa de secreción de andrógenos estimulada por la LH cae en asociación con la desaparición de la actividad folicular, persistiendo en forma más prolongada la síntesis de testosterona más que la androstenediona, inclusive muchos años después de la transición menopáusica, cuando la mujer ya tiene atrofia ovárica.
Finalmente, gran parte de la acción de la testosterona es el resultado del metabolismo intracelular, por lo que las concentraciones séricas solas no son un buen índice de la exposición tisular. La sensibilidad a nivel del receptor de andrógenos determina la respuesta del individuo a los distintos niveles de testosterona. Por lo tanto, en la práctica clínica, las concentraciones de este andrógeno son un tanto arbitrarias y siempre deben interpretarse según la presentación y evaluación clínica. Con respecto a la clasificación de los estados hiperandrogénicos, podremos definirla según su origen, en ováricos, suprarrenales, periféricos o mixtos, y según su grado de autonomía, en aquellos funcionales, en dependencia a la secreción de LH, FSH y ACTH, como también los tumorales sin un estímulo específico. Dentro del hiperandrogenismo ovárico haremos referencia al síndrome de ovario poliquístico, a la hipertricosis ovárica y a los tumores ováricos productores de andrógenos. El aumento de la biosíntesis de andrógenos en las células de la teca se debe a una mayor expresión de las enzimas clave involucradas en la biosíntesis de andrógenos. La enzima de escisión de la cadena lateral del colesterol, de localización mitocondrial y codificada por el gen CYP11A1, la 17-alfa esteroide hidroxilasa, codificada por el gen CYP17A1, y la 17-20 liasa. El síndrome de ovario poliquístico afecta el 6 a 10% de las mujeres en edad reproductiva, constituyendo la endocrinopatía más frecuente en esta etapa de la vida. Es la causa más común de hiperandrogenismo y de trastornos de la fertilidad de origen ovulatorio, presente en el 35 a 40% de las mujeres infértiles. El síndrome de ovario poliquístico fue descrito inicialmente por Stein y Leventhal en 1935 con una forma clásica de presentación con hirsutismo, anovulación, esterilidad, obesidad y ovarios de aspecto poliquístico. Actualmente, nuevos métodos diagnósticos, como son las pruebas de radioinmunoanálisis, las pruebas de estímulo o inhibición, la ecografía transvaginal y la biología molecular, ha permitido establecer diferentes cuadros etiológicos que pueden manifestarse con un fenotipo similar. Dentro de la fisiopatología del síndrome de ovario poliquístico nos encontraremos con múltiples mecanismos, los cuales se dan descritos a continuación, como son aquellos que afectan la función hipofisaria, la insulinoresistencia, el metabolismo del cortisol, el tejido adiposo, el transporte de los andrógenos, su acción a nivel de la unidad pilosebácea y los fenómenos genéticos. En este síndrome es importante la alteración en la secreción pulsátil de GnRH, ya sea esta una anomalía intrínseca o secundaria a un descenso de la progesterona por presencia de ciclos anovulatorios, lo que va a conducir a un aumento de la LH y un descenso relativo de la FSH. Con respecto al aumento de la LH, este estaría dado tanto por aumento en la frecuencia como amplitud de los picos de la misma, y también existiría una retroalimentación anormal de LH en relación a los esteroides sexuales, tanto estrógenos y testosterona. Las mujeres con síndrome de ovario poliquístico son menos sensibles a la supresión de LH por hormonas en la fase lútea si uno las compara con mujeres sanas. Por otro lado, esta combinación de aumento de LH y descenso de FSH va a determinar aumento en el estímulo de las células de la teca con aumento en la síntesis de andrógenos y, por otro lado, aumento de la síntesis de estrógenos por su conversión en células de la granulosa, como si también aumento en la alteración de la maduración folicular.
Por otro lado, los estrógenos estimulan la secreción de prolactina por un efecto directo en la transcripción de su gen, de forma dependiente de dosis y tiempo, e inducen la proliferación de lactotropos y un aumento de los receptores de hormona estimulado de tirotrofina o TRH, así como la disminución de la actividad dopaminérgica. En el síndrome de ovario poliquístico puede presentarse hiperprolactinemia no tumoral asociada al estímulo estrogénico persistente hasta en un 35% de los casos, y por otro lado existen receptores ováricos para prolactina que favorecen la producción androgénica. Finalmente, en esta paciente se ha identificado un incremento de la folistatina, la cual es una proteína capaz de neutralizar varias hormonas de la familia del factor de crecimiento transformante beta, tales como la activina. Al inactivar a la activina, se reduce la secreción de FSH. El desarrollo de insulinoresistencia es otro factor muy importante en la patogenia síndrome de ovario poliquístico. Se discute la existencia de un defecto genético en la fosforilación del receptor de insulina, que sería la causa de dicha insulinoresistencia, conduciendo esto a un hiperinsulinismo. Y consecuencias de este último, vamos a observar a una disminución en la SHBG con incremento en las fracciones libres de andrógenos y estrógenos, que a la vez van a profundizar esta disminución de la SHBG. También se observa disminución de la globulina transportadora del IGF-1 con aumento de este, el cual va a disminuir la acción de aromatasa, determinando una menor conversión de andrógenos a estrógenos. El aumento del IGF-1 e IGF-2 por estímulo a nivel hepático también está determinado por la existencia de hiperinsulinismo, como si también aumento en la acción de LH en el ovario, y tanto la insulina como el IGF-1 van a facilitar el incremento en acción de la 17-hidroxilasa ovárica con incremento en la síntesis de andrógenos. Dentro de las alteraciones del metabolismo del cortisol se cita a una menor actividad de la 11-beta-hidroxisteroide deshidrogenasa, tanto del hígado como del tejido adiposo, que determina una menor conversión de cortisona a cortisol. Por otro lado, también se ha evaluado un aumento en la actividad de la 5-alfa-reductasa hepática. Ambos mecanismos van a determinar un aumento de la ACTH por menor feedback negativo, lo cual favorecerá un aumento de andrógenos adrenales, como es la D-sulfato, presente en el 25% de los casos. El incremento del tejido adiposo presente en la mayoría de las pacientes con síndrome de ovario poliquístico determina aumento en los niveles de estrona, lo cual, debido a un menor efecto estrogénico, definirá un aumento de la LH hipofisaria. También aumentarán los andrógenos y la producción de leptina favorece la secreción hipofisaria alterada de LH. Son múltiples los mecanismos que determinan descenso de la SHBG, lo que origina una mayor fracción de esteroides libres biodisponibles. Entre ellos podemos citar la obesidad, el hiperandrogenismo, el hiperinsulinismo, la hiperprolactinemia, el incremento del IGF-1, el cual a su vez se ve favorecido por disminución de su proteína transportadora. En la unidad pilosebácea hay un aumento en la actividad de la enzima 5-alfa-reductasa, convirtiendo testosterona en dihidrotestosterona. Dicha actividad está mediada por IGF-1 y puede amplificarse por hiperinsulinemia, empeorando el hirsutismo. La insulina tiene un efecto directo y estimulante en la unidad pilosebácea, generando hirsutismo, acné, seborreas y alopecia, y en la epidermis, generando acantosis nigricans. En la patogenia del síndrome de ovario poliquístico se considera la interrelación compleja entre el ambiente en el cual éste se desarrolla, como si también los factores genéticos que se han ido identificando con el tiempo. Los estudios de asociación genómica implican muchos genes, incluidos los de los receptores de gonadotrofina,
la subunidad beta de la FSH, el receptor de insulina, expresando diferencialmente en la proteína DNNA D1A y la proteína asociada al adenoma tiroideo. La denominada programación del desarrollo a través de la impronta ambiental u hormonal también contribuye al desarrollo del síndrome de ovario poliquístico. El modelo para esta herencia es desconocido y heterogéneo. Observamos aquí el distinto patrón de expresión de la proteína DNNA D1A si comparamos el folículo normal y aquel de una paciente con ovario poliquístico. En relación al síndrome de ovario poliquístico y sus asociaciones, podemos decir que la incidencia de obesidad en mujeres con ovario poliquístico varía entre los países y los grupos étnicos, aunque en general supera a la observada en mujeres sin este síndrome en sus respectivas áreas geográficas. Las mujeres con síndrome de ovario poliquístico tienen un mayor riesgo de desarrollo de intolerancia a la glucosa, de diabetes mellitus tipo 2 y aquella relacionada con el embarazo, como también dislipemia, aterosclerosis y síndrome metabólico, siendo todo esto último especialmente importante en pacientes obesas, aunque el fenómeno de resistencia a la insulina ha sido descrito también en pacientes no obesas con síndrome de ovario poliquístico. Además del perfil lipídico de riesgo, se han descrito aumentos en niveles del inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1, sugiriendo un proceso inflamatorio crónico subyacente. En relación a la enfermedad cardiovascular, las manifestaciones metabólicas del síndrome de ovario poliquístico han exaltado inquietudes acerca del riesgo de enfermedad cardiovascular. La morbimortalidad por diabetes y riesgo de enfermedad cerebrovascular no mortal se encuentran incrementadas en mujeres con síndrome de ovario poliquístico, no existiendo evidencia firme en relación a la arteriopatía coronaria. Hay que remarcar también que aquellos estados de resistencia a la insulina e hiperinsulinismo se asocian a incremento del tono simpático y disminución de la síntesis endotelial de óxido nítrico, lo que desencadena el aumento de retención renal de sodio y vasoconstricción con aumento de la tensión arterial. Finalmente, en relación a la hiperplasia endometrial y el cáncer de endometrio, estas se ven favorecidas en su presencia debido a la acción estrogénica sin oposición y a la ausencia menstrual normal inducida por progestágenos. La hipertricosis ovárica es un trastorno no tumoral donde se presentan islotes de células tecales luteinizadas en el estroma ovárico. Se asocia a obesidad, insulinoresistencia y acantosis níricans, constituyéndose en muchos casos formas floridas de síndrome de ovario poliquístico. Existe diferenciación de células intersticiales del ovario en células estromales luteinizadas con efectos activos de esteroidogénesis. Se desconoce si existe un efecto positivo de la LH, de insulina o del factor insulinosímil tipo 1 en su génesis. Del punto de vista macroscópico, los ovarios presentan aspecto sólido, aumentado de tamaño, con cápsula engrosada de color amarillento. Y del punto de vista microscópico, existen células luteinizadas, grandes y poliédricas en el estroma ovárico. En casos moderados se acompañan de múltiples folículos, ausentes estos en los casos severos. Los tumores ováricos productores de andrógenos son infrecuentes, presentándose a través de un cuadro de hiperandrogenismo marcado o virilización, donde se observa el tumor y un estroma circundante no producto de esteroides. Se presentan fundamentalmente en edad avanzada. Dentro de ellos podemos citar al fibrotecoma, al tumor de Sertoli-Leydig, al luteoma del estroma y al tumor de células de Leydig. Presentan un amplio espectro de presentación en cuanto a la edad, aunque son más frecuentes en el periodo posmenopáusico, con tamaños que van desde los pocos centímetros a 20 o más centímetros. En casos raros presentan malignidad, al igual que
son en general unilaterales y tanto el tumor de células de Leydig y Sertoli como el tumor de células de Leydig presentan virilización en un importante porcentaje de los casos. Dentro de los cuadros de hiperandrogenismos asociados al embarazo nos encontraremos con el luteoma del embarazo. El luteoma del embarazo es de etiología e incidencia desconocida, especulándose el probable estímulo de gonadotrofina coriónica, siendo en muchos casos hallazgos de cesáreas. Mejora tras finalizado el embarazo. Es una lesión pseudotumoral sólida, amarillenta, bilateral en el 50% de los casos, de 6 a 10 centímetros de diámetro, pudiendo inclusive exceder los 20 centímetros. Microscópicamente está constituido por agregados difusos de células poligonales luteinizadas con escaso estroma, de citoplasma eosinófilo amplio, finamente granular, pobre en lípidos y con núcleos centrales. Pueden mostrar mitosis, 7 a 10 por campos de alto poder, las cuales pueden ser atípicas. En aproximadamente el 25% de los casos existe funcionalidad hormonal, con síntomas de virilización, hirsutismo, acné, calvicie, clitoromegalia y masculinización de fetos femeninos hasta en un 70% de los casos, especialmente frente a hiperandrogenismo materno. Dentro de esta categoría también nos encontraremos con los quistes de teca luteínico. En estos existe habitualmente antecedentes de anovulación y síndrome de ovario poliquístico, considerándose la presencia de un aumento de sensibilidad ovárica a la gonadotrofina coriónica. Esta habitualmente se encuentra en concentraciones muy elevadas, frecuentemente frente a gestaciones múltiples, hidrofetalis, molas hiatiformes o neoplasias trofoblásticas. Suelen ser de hallazgo accidental. En un 25% de los casos presentan síntomas de virilización sin alteraciones fetales por efecto protector de la placenta. Los ovarios se encuentran aumentados de tamaño de hasta 30 centímetros de diámetro con múltiples quistes de líquido claro o hemorrágico. Y desde el punto de vista microscópico existe marcada luteinización de la teca interna y de la granulosa. En relación al hiperandrogenismo adrenal nos encontraremos en primera instancia con la hiperplasia suprarrenal congénita. En este cuadro se muestran las principales características del déficit enzimático de la 21-hidroxilasa, de la 11-hidroxilasa y de la 3-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa, haciendo referencia a sus formas, a trastornos en el metabolismo hidrosalino, al esteroide incrementado y también a aquellos esteroides que se encuentran en defecto. Los invito entonces a pausar momentáneamente este video. Por otro lado, incluiremos también a los tumores suprarrenales productores de andrógenos. Dentro de ellos podemos citar al adenoma, que es un tumor benigno de menor tamaño, más frecuente en la mujer y en la cuarta década de la vida. Puede producir uno o más andrógenos adrenales o inclusive testosterona. En el caso del carcinoma, siendo este un tumor maligno de gran tamaño, habitualmente con invasión local, en el 50% de los casos se encuentra funcionalidad endocrina con síntesis de andrógenos, corticosteroides o mineralocorticoides y presencia de metástasis en pulmón, hígado, cavidad peritoneal o hueso. Existen cuadros congénitos infrecuentes de hiperandrogenismo, como es la carencia de aromatasa, generada a partir de diversas mutaciones del gen CYP19. Durante el embarazo, la carencia de aromatasa placentaria impide que los andrógenos maternos y fetales se aromaticen a estrógenos con el consiguiente aumento de ellos. Los recién nacidos femeninos aparecen virilizados al igual que la madre durante el último trimestre, situación que se corrige en esta última después del parto.
Durante la pubertad, el aumento también de concentraciones de andrógenos, ya que su producción ovárica se incrementa por estímulo de la LH a partir de un menor feedback negativo de los esteroides, con lo cual no hay desarrollo de caracteres sexuales secundarios, aparece virilización, ovarios poliquísticos, retraso de la edad ósea, talla alta y osteopenia. Estas alteraciones se corrigen con estrogenoterapia. Por otro lado, la resistencia congénita a los glucocorticoides es un trastorno infrecuente, primario o adquirido, esporádico o familiar, de herencia autosómica dominante o recesiva y homo o heterocigota. La resistencia periférica al cortisol a nivel de su receptor determina un aumento compensatorio de la ACTH que eleva los niveles de cortisol. No aparece cuadro de hipercortisolismo por la resistencia al mismo y también existen aumento de los esteroides adrenales. El cuadro clínico es muy variado y pueden estar o no presentes síntomas de exceso de mineralocorticoides como es la hipertensión y la alcalosis hipopotasémica. También síntomas de hiperandrogenismo o un cuadro de fatiga crónica relacionada con el hipocortisolismo funcional. El exceso de hormona de crecimiento presente en la acromegalia determina un efecto trófico sobre la unidad pilosebácea, como si también una disminución en la concentración de SHBG circulante. En la hiperprolactinemia son múltiples los mecanismos que pueden llevar a un hiperandrogenismo, como es una inhibición de la función gonadotrófica a predominio de la FSH, una disminución de la SHBG circulante, la relación ya comentada con el síndrome de ovario poliquístico y un estímulo en la producción suprarrenal de DEA y DEA sulfato. Dentro de otras causas de hirsutismo podemos comentar al hirsutismo idiopático periférico, en el cual no existe correlación entre su grado de presentación y las concentraciones de andrógenos circulantes. En estas pacientes no existen diferencias en el número de receptores androgénicos ni alteraciones en su capacidad de unión, pero sí se ha observado un aumento en la actividad de la 5-alfa reductasa con mayor concentración tisular de la dihidrotestosterona. Presentan ciertas características como es hiperandrogenismo clínico con hirsutismo y acné, ciclos menstruales regulares y perfil androgénico normal. El glucurónido, el 3-alfa androstanodiol, el sulfato de androstanodiol, el glucurónico y sulfato de androsterona posiblemente son marcadores de acción periférica androgénica. El uso de fármacos también puede conducir a un hiperandrogenismo, como son los propios andrógenos o derivados, y también la ciclosporina, la hidantoína, el diazóxido, los glucocorticoides, las fenotiacidas y el minoxidil. Y en relación a la obesidad, se observa en esta aumento de síntesis ovárica y adrenal de testosterona y androstenediona, disminución de la SHBG y aumento de aromatización periférica en el tejido adiposo de androstenediona a estrona. Los mecanismos, si bien no claros, se consideran a partir de alteraciones del eje hipotálamo-hipófiso suprarrenal, como si también la existente resistencia a la insulina y al hiperinsulinismo. En relación a las principales causas prenatales de hiperandrogenismo fetal, nos encontraremos con la hiperplasia suprarrenal congénita como causa de aumento en la producción de andrógenos fetales. El aumento de andrógenos de origen materno estará dado por la hiperplasia suprarrenal congénita y los tumores suprarrenales, como así también cuadros originados en el ovario, ya sea luteomas, hiperacto luteinalis, síndrome de ovario poliquístico o tumores. Los fármacos administrados a la madre, como es la testosterona y sus derivados, los progestágenos y sus derivados, el danazol o el estilbestrol también pueden ser causa prenatal de hiperandrogenismo, como así también el aumento de andrógenos de origen fetal y materno en la deficiencia de aromatasa.
En relación a las principales causas postnatales de hiperandrogenismo, nos encontraremos con el origen suprarrenal, ya sea primario en la pubargia simple, en el hiperandrogenismo suprarrenal funcional asociado al síndrome de ovario poliquístico, a tumores benignos y malignos o al síndrome de Cushing, o secundario al aumento de ACTH, dado por la hiperplasia suprarrenal congénita en sus distintas formas, el síndrome de Cushing ACTH dependiente o la resistencia a los glucocorticoides. El origen ovárico estará dado por el hiperandrogenismo ovárico funcional en el síndrome de ovario poliquístico y la hipertecosis, los tumores bilizantes. El origen placentario en madres gestantes y en los cuadros relacionados con el embarazo, como es el déficit de aromatasa fetal, el luteoma, el hiperacto luteinalis. Por otro lado, el aumento en la producción periférica, definido en la obesidad o en el hiperandrogenismo o hirsutismo idiopático, como así también la administración de fármacos, corticoides sintéticos, andrógenos, esteroides anabolizantes o progestágenos sintéticos, el hipotiroidismo y la hiperprolactinemia también son causa de este tipo de síndromes. Las manifestaciones clínicas del hiperandrogenismo serán distintas dependiendo del momento en el cual éste se desarrolla. En el feto femenino encontraremos virilización de los genitales externos en grado variable con mínimo desarrollo de los conductos de Wolff, virilización del cerebro y aceleración del crecimiento. En los fetos masculinos existirá aumento del tamaño del pene y aceleración del crecimiento. En la edad prepuberal observaremos aceleración del crecimiento y de la edad ósea, hipertrofia muscular, aumento de la gravedad de la voz, pubarquia precoz, cambios en el olor corporal, acné vulgaris, aumento del pelo corporal, hidrosaneditis supurada e hipertrofia del clítoris en niñas y aumento del tamaño del pene en varones. Finalmente, en la edad puberal y pospuberal y en las niñas encontraremos hirsutismo, irregularidades menstruales, atrofia de las mamas, infertilidad y aumento de la libido. El tratamiento del hiperandrogenismo irá dirigido a su causa. Optaremos por la cirugía en aquellos de origen tumoral, la suspensión del fármaco si este es causante del hiperandrogenismo y consideraremos el tratamiento específico de la hiperprolactinemia, del síndrome de Cushing y de la hiperplasia suprarrenal congénita. Como objetivos existirá la inhibición de producción ovárica o suprarrenal de los andrógenos, como así también el bloqueo de su acción sobre el folículo piloso. En general se optan por tratamientos prolongados con la posibilidad de recaída al suspender este fármaco. Tenemos que también tener en cuenta la posibilidad de medidas cosméticas como puede ser la decoloración o la depilación. En relación a los anticonceptivos orales, son estos de elección ante el hiperandrogenismo ovárico, actúan inhibiendo la producción hipofisaria de gonadotrofinas y por acción de los estrógenos aumentando la síntesis hepática de SHBG. Se deberían indicar con precaución ante riesgo de aterosclerosis en pacientes fumadoras, dislipémicas con diabetes o hipertensión o ante antecedentes familiares de cáncer de mama. Están contraindicados ante el antecedente de enfermedad tromboembólica, accidente cerebrovascular, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, tumores hepáticos, cáncer de mama o endometrio y hemorragias uterinas no diagnosticadas. Los análogos de la hormona liberadora de gonadotrofinas podrían ser utilizados en hiperandrogenismos de origen ovárico grave como es la hipertecosis. Inhiben la producción de gonadotrofinas y en forma secundaria frenan la función gonadal generando un hipogonadismo hipogonadotrófico. Causan amenorrea y déficit estrogénico con presencia de sofocos, cambios en la libido, debiendo asociarse a preparados estrogénicos. Se administran en forma intramuscular o subcutánea. Los glucocorticoides están indicados en hiperandrogenismos de origen suprarrenal, inhiben la producción suprarrenal de andrógenos al frenar la ACTH.
la dexametasona en dosis de 0,25 a 0,5 miligramos por día, la hidrocortisona 10 a 20 miligramos por día o la prednisona 2,5 a 5 miligramos por día son esquemas indicados. Son poco eficaces si no se asocian a antiandrógenos y presentan como efectos adversos el aumento de peso y tensión arterial y la disminución de la masa ósea. El ketoconazol es un derivado imidazólico, inhibe las enzimas de la esteroidogénesis dependientes del citocromo P450, como es la 17-hidroxilasa y la 17 y 20 liasa, con efectos dosis dependiente. Estaría indicado en hiperandrogenismos ováricos y suprarrenales con esquemas de 200 a 400 miligramos por día. Los resultados son variables y se presentan efectos adversos como son alteraciones digestivas, hepáticas, prurito, cefalea, efectos teratogénicos, por lo cual deben ser asociados a medidas anticonceptivas. La espironolactona es un antagonista de la aldosterona y de la dihidrotestosterona a nivel del receptor con actividad progestágena. Disminuye la síntesis de andrógenos y estrógenos a dosis alta por inhibición de la 17-hidroxilasa. Se administra vía oral en dosis de 25 a 100 miligramos por día, sola o asociada a anticonceptivos, y presenta como efectos indeseables alteraciones del ciclo menstrual e hiperpotasemia. La ciproterona es un esteroide sintético con actividad progestacional, antiandrogénica y glucocorticoidea. Actúa por distintos mecanismos, inhibiendo en forma competitiva la unión de la testosterona y la dihidrotestosterona a su receptor y un efecto inhibitorio a nivel central. Las pacientes bajo esta medicación presentan disminución de las gonadotrofinas y de la testosterona. En altas dosis frena a la ACTH por efecto glucocorticoideo. Se administra vía oral de 2 a 100 miligramos por día. Se asocia a estrógenos en los anticonceptivos, presentando efectos indeseables propios de estos. En los varones con cáncer de próstata, tratados con dosis alta y en forma prolongada, se ha descrito toxicidad hepática. La frutamida es un antiandrógeno no esteroideo que ejerce su acción por bloqueo del receptor androgénico. También produce descenso de la DEA-sulfato por inhibición de la 17-hidroxilasa, de la 17-20 liasa o por disminución del clearance de cortisol. En este caso, al aumentar el nivel de cortisol, se frena la ACTH, lo que inhibe la síntesis de andrógenos suprarrenales. Se administra en dosis de 500 a 625 miligramos por día asociado a anticonceptivos. Efectos adversos como la sequedad cutánea, la hepatitis fulminante en altas dosis han sido descritos. Los inhibidores de la 5-alfa reductasa, como es el finasteride, bloquean la conversión periférica de testosterona a dihidrotestosterona, con lo cual puede aumentar los niveles tanto de testosterona total como libre. Están utilizados en la hiperplasia benigna de próstata, en menor caso en el hirsutismo, y ya que su efecto es mayor en aquellos tejidos que tienen alta producción de dihidrotestosterona, como es la próstata y los tejidos genitales. Se administra en dosis de 1 a 5 miligramos por día, con una eficacia similar a la espironolactona. No presenta efectos indeseables y podría asociarse a anticonceptivos por riesgo de ambigüedad genital en el feto varón. Finalmente, en relación a la eflornitina como inhibidor de la ornitina descarboxilasa, tiene efecto citoestático, inhibe irreversiblemente a la ornitina descarboxilasa, que es una enzima implicada en el ciclo celular de células del folículo piloso. Es de uso tópico en el hirsutismo facial. Si agrupamos los fármacos en relación a su mecanismo de acción, nos encontraremos con aquellos que van a actuar en la supresión de hormonas hipofisarias, los corticoides en relación a la ACTH y los anticonceptivos orales y análogos de la GnRH suprimiendo a la LH. Los corticoides van a actuar en la supresión de andrógenos adrenales
mientras que la supresión de andrógenos ováricos estará dada por los progestágenos, los anticonceptivos orales y el acetato de ciproterona. Los estrógenos y los estroprogestágenos de los anticonceptivos orales van a estimular la producción de SHBG, mientras que con efecto antiandrogénico encontraremos a la flutamida, la espironolactona y el acetato de ciproterona. En relación a la inhibición de la 5-alfa reductasa encontraremos a la finasterida, mientras que inhibiendo a la ornitina de carboxilasa encontramos a la eflornitina. Finalmente, la metformina y pioglitazona modificarán la insulinoresistencia. A modo de comentario final, podemos decir que el síndrome hiperandrogénico es de manifestación variada, pudiendo ser este de origen funcional, como es el síndrome de ovario poliquístico como su forma más frecuente, relacionado a la vez con aumento de riesgo de trastornos metabólicos y de presentación inusual en el caso del origen tumoral. Me despido de ustedes esperando que el material exhibido haya sido de su agrado. Los invito a disfrutar de los videos que se sugieren en la descripción de esta presentación, como así también suscribirse a este canal.